Hebreos 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Y esta tarde vamos a leer el versículo 5 y 6 solamente, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias que podemos tomar tiempo de nuestras semanas y venir y volver a agarrar fuerza, Señor, al escuchar tu palabra inspirada. Podemos venir a escuchar del temor de Dios. Y esta noche podemos venir a escuchar sobre la fe que tanto nos hace falta en las semanas, Señor. En nuestros días, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestras vidas, Señor. Ocupamos fe para recordar cada segundo, Señor, que tú eres fiel. Gracias por esta noche. Háblanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén. La última vez que estuvimos en Hebreos, vimos dos mini biografías sobre la fe. Vimos la historia de dos hermanos, la de Abel y la de Caín. Vimos que Abel representaba la historia de uno justo y que tenía fe. El mismo Jesús se refiere a Abel en el Nuevo Testamento como el justo Abel. Pero también vimos que la historia de su hermano Caín, quien representa a uno que no caminó por fe, a un incrédulo. Uno quien en el Nuevo Testamento es referido como la simiente de Satanás, quien es un asesino desde el principio. Y vimos que estos dos hermanos trajeron un sacrificio a Dios. Uno trajo un sacrificio que fue agradable y otro que no fue agradable a Dios. Y vimos que la razón principal por que fue agradable el sacrificio de Abel no es porque a Dios le gustan más las vacas que el fruto del campo, sino porque Abel trajo su sacrificio con fe. Es su fe la que hizo a Abel traer un más excelente sacrificio que Caín. Un sacrificio que fue aceptado por Dios. Y finalmente vimos que ahora, aunque Abel está muerto, su sangre aún nos habla, aún nos predica, aún nos proclama el Evangelio. Nos predica que un justo moriría en la cruz. Nos predica a Cristo, el inocente, quien murió en nuestro lugar. Hebreos 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El día de hoy veremos la historia de Enoc, un hombre que caminó por fe y Dios se lo llevó. Hebreos 11, versículo 5, y vamos a estar viendo varios pasajes, así que les voy a pedir que cuando vayamos a uno me sigan para que puedan ver datos importantes sobre este Enoc. Hebreos 11, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo primero que vemos en el texto es que este pasaje se trata de un hombre llamado Enoc. En el libro de Judas, Enoc es descrito como el séptimo de Adán, el séptimo después del primer hombre que jamás haya existido en la historia. Este es otro de los hombres antiguos que agradó a Dios por su fe. Enoc solo aparece brevemente en 4 partes de la Biblia. Aparece en Génesis, aparece en Lucas, aparece en Hebreos y aparece en Judas. Sabemos que por estos libros que él caminó con Dios. Él caminó íntimamente con Dios. Sabemos que Enoc agradó a Dios por su fe y fue aprobado por él. Es decir, fue justificado por su fe. Pero ¿qué más sabemos de este personaje misterioso? ¿Qué más sabemos sobre Enoc?
Sabemos por el libro de Judas que este hombre era también un predicador en los tiempos antes del diluvio. Y no era cualquier predicador, sino un predicador rústico como el Juan el Bautista. Era un predicador de justicia. Les voy a pedir que guarden su lugar ahí en Hebreos y vayan conmigo a Judas, que está, este libro antes que Apocalipsis, Judas 14, carta que está predicándonos nuestro hermano Alex Jr. Judas 14 y 15, donde se nos habla de Enoch. Judas 14 y 15. Es la carta antes de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Judas 14 dice: de estos también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán, diciendo: el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Enoch, en los tiempos prediluvianos, en los tiempos antes del diluvio, cuando Dios se asoma desde los cielos, según Génesis 6, y todo es maldad, pues desde los pies hasta la cabeza, Dios ve la depravación del hombre, ve la depravación total, que el hombre está contaminado por el pecado, cada aspecto de su ser está contaminado, manchado por el pecado. En estos tiempos oscuros, cuando los hombres en pecado se casaban y se daban en casamiento sin considerar a Dios, en esos tiempos Dios levanta a un hombre llamado Enoch. Y Enoch se para como Juan el Bautista y empieza a predicar el juicio venidero. Enoch se paró y predicó que el Señor traería juicio si no había arrepentimiento en esos tiempos antes del diluvio. Enoch predicó y profetizó que el Señor vendría en su segunda venida en juicio para los que no se arrepienten. Y podríamos concluir que predicó también la salvación como el resto de los profetas, hablando del Mesías. De este predicador rústico nos habla Hebreos 11, versículo 5, el día de hoy. Regresan a Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora ya vimos que este era un hombre de fe y un predicador rústico. Segundo, vemos que en estas breves palabras vemos algo interesante que le pasó a Enoch. Pues vemos que el texto nos dice que no fue traspuesto o trasladado de este mundo al mismo cielo, a la misma presencia de Dios. Y este versículo nos revela que Dios fue el autor, Dios fue quien hizo esto. Fue Dios quien se llevó o trasladó a Enoch al mismo cielo, al tercer cielo, a donde Dios mismo mora. Y noten que después de que Dios hizo esto con Enoch, el texto nos dice que Enoch no fue hallado. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto o trasladado para no ver muerte y no fue hallado. Es decir, si es que los hombres buscaron o hubieran buscado a Enoch, ellos no lo hubieran encontrado. Pues esto es lo que sucedió a Enoch. Esto que sucedió no fue una visión, sino que literalmente desapareció de la faz de la tierra. Los hombres podrían buscar a Enoch en el este, lo podrían buscar en el oeste, lo podrían buscar en el norte o en el sur, y no encontrarían a Enoch o su cuerpo, pues no fue hallado. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, o lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto o trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, ¿dónde más en las Escrituras podemos ver algo similar con Enoch? Les voy a pedir que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 12. Guarden su lugar ahí. Vayan conmigo a 2 de Corintios 12. Donde tenemos al apóstol Pablo en una experiencia similar a Enoch. Solo que Pablo no se sabe si fue llevado en sueño o en cuerpo al tercer cielo. 2 de Corintios 12, y miren conmigo el versículo 2 al 4. Si puede leerlo alguien, por favor. 2 de Corintios 12, versículos de 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe,
fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo fue llevado o arrebatado al paraíso, al cielo, y él da testimonio de que no sabe si fue en cuerpo o si fue en visión. Y ahí escuchó Pablo palabras inefables, palabras que no se pueden expresar, que no le es permitido al hombre hablar. Ahora, Pablo vio esto momentáneamente, pero no fue llevado y jamás regresó. Fue llevado al tercer cielo en cuerpo, literalmente, y nunca regresó. Ahora, a mí nunca me han gustado ver las películas del rapto de Kirk Cameron, pero algo que podemos decir sin ser controversiales es que Cristo un día vendrá por su iglesia, como lo hizo con Enoch. El día de hoy hay mucha controversia en el estudio de la escatología. ¿Qué es la escatología? La escatología simplemente es el estudio de los días finales o de los últimos tiempos. Algunos dicen que Cristo vendrá secretamente, otros que públicamente, a llevarse a su iglesia. Y en este momento creo que es suficiente saber que Cristo vendrá por su iglesia. Ahora vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, donde vemos otra referencia a la venida de Cristo. 1 Corintios capítulo 15, y noten conmigo el versículo 51, donde Pablo, hablando en 1 Corintios 15, 51, nos revela un misterio. Un misterio es algo que en la Biblia que no había sido revelado antes, pero que ahora es revelado en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, versículo 51 dice: he aquí os digo un misterio que antes no era revelado y ahora lo es. Dice: no todos dormiremos, una referencia a la muerte, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Habrá un día que Cristo regrese por su iglesia y los que estén vivos en ese tiempo no verán la muerte y experimentarán un traslado de la tierra al mismo cielo como Enoch. Esto solamente le sucederá a aquellos quienes están vivos en el regreso de Cristo. No verán la muerte y serán llevados al mismo cielo. Regresan a nuestro pasaje, Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto o trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto o trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora noten la razón por la cual un pecador como Enoch pudo llegar a la misma presencia de Dios. Dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios por su fe. Es decir, fue justificado. Una vez que fue justificado, él fue contado como la justicia de Dios en Cristo, y por lo tanto podía morar en la presencia de un Dios 3 veces santo si no hubiera muerto Enoch. Ahora aquí va una pregunta teológica. ¿Por qué creen que Enoch fue llevado al cielo? ¿Quién quiere tratar de responder eso? ¿Por qué creen que Enoch fue llevado al cielo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna respuesta? Por el testimonio. Por su testimonio. ¿Por su testimonio? Ok. Su vida íntegra. Sí, es parte de la respuesta. Y estoy buscando también otra parte de la respuesta. ¿Por qué fue llevado Enoch al cielo? ¿Alguien más? Porque halló gracia en Dios. Porque halló gracia en Dios, ok. Entonces más o menos lo mismo del hermano Joel. ¿Alguien más? Por su fe. Por su fe también. Van en la misma, pero falta otra parte de la respuesta. Soberanía de Dios. ¿Quién? Soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Todos estos están implícitos, pero estoy buscando una más. ¿Fue acaso llevado Enoch al cielo principalmente como un ejemplo de un arrebatamiento? ¿Fue llevado solo para que debatiéramos si hay una o dos venidas de Cristo entre creyentes? Ninguna de estas es la razón por cual Dios se llevó a Enoch. Escuchen esto, según Hebreos, la razón primordial por la cual Dios se llevó a Enoch fue para que él no viera la muerte. Es decir, el propósito principal porque Dios se llevó a Enoch no es para que tuviéramos debates escatológicos, sino para que miráramos que él no experimentó la muerte, porque era un hombre que caminó
Por fe, Hebreos 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado o traspuesto. ¿Para qué? Para no ver la muerte. ¿Por qué es tan importante el hecho de que Enoc no vio la muerte en sus tiempos? Vayamos rápido a Génesis capítulo 5 para ver el contexto. Vayan conmigo a Génesis capítulo 5 para ver por qué es tan importante que él no vio la muerte y por qué es una razón principal de este pasaje. Y cuando lleguen a Génesis 5, que está el primer libro de la Biblia, el versículo 1 dice: este es el libro de las generaciones de ¿quién? De Adán, el primer hombre. Dice: el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Aquí tenemos la doctrina del imago Dei, que el hombre está creado a la imagen de Dios, no literalmente porque Dios es espíritu, sino que comparte ciertas características. En este contexto es que el hombre está llamado a tomar dominio como un rey amoroso, como Dios lo es. El hombre fue creado al imago Dei, a la semejanza de Dios. Él debía de ser bueno y benigno como Dios es benigno. Pero como sabemos la historia, el hombre cayó de la gracia de Dios. Noten el versículo 2. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, o hombre, el día que fueron creados. Y noten el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora noten que en el versículo 1 y 2 nos habla de cómo Dios creó el hombre a su imagen, pero noten que en el versículo 3, hablando de Adán después de la caída del hombre al pecado, ya no son necesariamente a la imagen de Dios. Sí somos a la imagen de Dios, pero noten el énfasis del texto. ¿A la semejanza de quién? De Adán. El versículo 3. ¿Conforme a la imagen de quién? De Adán. Es decir, todos los hombres ahora eran como Adán. Somos al imago Dei, pero estamos contaminados por el pecado y ahora somos a la imagen de Adán. Somos rebeldes por naturaleza, somos pecadores, somos depravados. Cada área de nuestra vida está afectada por el pecado desde nuestro nacimiento, desde el vientre de nuestra madre. Dice David: fui concebido en pecado. Ahora los hombres eran como Adán, su padre Adán, la cabeza federal. Y vemos que mientras más en este capítulo de la caída de Génesis del 3 al 5, mientras más los hombres se multiplican, más aumenta el pecado. Lo vemos con Caín cuando mata a su hermano en Génesis 4. Y cuando llegamos a Génesis 5 empezamos a ver un patrón. La muerte ha entrado al mundo. Y encontramos una fórmula muy interesante en este capítulo. Miren conmigo del versículos... ¿Quién puede leer Génesis 5 del versículos 4 al 8? Nuevo lector, por favor. Génesis 5 del 4 al 8. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y lo mismo se repite en el versículo 11 y 4. Y murió. La descripción del hombre: y murió. La fórmula es muerte, muerte, muerte. La muerte y el pecado han entrado al mundo. Pero noten ahora una alteración en la fórmula cuando llegamos a la narración o a la biografía de Enoc. Noten el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Y fueron todos los días de Enoc 65 años. Y aquí debe decir: y murió. ¿Pero qué dice? Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto de caminó con Dios es una relación íntima con Dios que viene por vivir por fe. Él fue justificado. Ahora, quiero que noten algo muy interesante en el versículo 21. Dice: vivió Enoc 65 años. Y luego noten el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró ¿a quién? A Matusalén. En otras palabras, los primeros 65 años de su vida, Enoc no caminó con Dios.
los primeros 65 años de su vida, él era como los paganos de sus tiempos, que andaban en pecado, los hombres prediluvianos, cuando, por ejemplo, en Génesis 6, que se asoma Dios de la ventana de los cielos y mira que solamente el hombre es depravado, pero tiene un hijo, Matusalén, y algo pasa cuando tiene un hijo a los 65 años. No sabemos qué, no dice el texto, no nos dice la Biblia, pero algo sucedió, que tuvo un encuentro con Dios y empezó a caminar por fe y su vida fue transformada. Y es durante ese tiempo probablemente que él fue llamado a predicar y se convirtió en el predicador que vemos en Judas, un predicador rústico que predicaba la segunda venida de Cristo, a traer juicio sobre los falsos creyentes y falsos maestros. Él caminó con Dios y fue justificado. Y empezó a vivir una vida piadosa por 300 años, una vida por fe. Noten conmigo el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Literalmente es, y Enoc no fue más. Y Enoc no fue más. Y no fue más porque ¿qué? Porque Dios se lo llevó. Dios lo trasladó de este mundo a su misma presencia. Ahora, con eso en mente, vayan a Hebreos 11, versículo 5. Que dice, por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte. Noten ahora cómo tiene sentido eso. Y no fue hallado porque lo traspuso o lo trasladó Dios. Y antes de que fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Por qué se llevó Dios a Enoc? ¿Por qué está Enoc aquí en Hebreos? En palabras simples, Enoc por su fe agradó a Dios. Y en vez de experimentar las maldiciones de quebrar el pacto con Dios, en el Evangelio Dios lo salva y se lo lleva. Y en aplicación, el creyente el día de hoy, en vez de experimentar las maldiciones del pecado y morir eternamente, en el Evangelio nosotros vivimos. Enoc fue llevado para que no experimentara la muerte de la caída, la maldición, y el creyente del nuevo pacto que cree en Cristo, que Cristo experimentó la muerte y la derrotó en la cruz. Aunque morimos físicamente, viviremos en la resurrección segunda y no experimentaremos la muerte segunda en el infierno, porque la sangre de Cristo nos hace como Enoc, agradables a Dios solo por la fe en Él. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto o trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, lo trasladó Dios, y antes de que fuese trasladado o traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora noten el versículo 6. Pero sin fe es imposible que agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos lo que le buscan. Ahora, ¿por qué el predicador de Hebreos escribió esto? No es un versículo aislado. Él lo escribió porque los hebreos, los creyentes de nuestro pasaje, están cabizbajos, están desanimados, están pasando por pruebas y dificultades y su fe estaba menguando, estaban quitando la mirada de Cristo. Y tal vez con estas pruebas ellos estaban dejando aún de creer en Dios. Tal vez el día de hoy tú por las pruebas estás siendo tentado a dejar de creer en Dios. Estás teniendo dudas del Dios quien es fiel. Y el predicador de Hebreos le dice, este no caminó por fe 300 años y Dios se lo llevó porque Dios es fiel. Noten el versículo 6, pero sin fe. Hebreos, pero sin fe. Ustedes que están pasando en pruebas, que sus posesiones están siendo quitadas, que están en gran dolor, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario acercarte a Dios por la fe, y no una fe genérica, sino una fe en Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios quien fue revelado finalmente en Cristo. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es el que recompensa a los que le buscan.
Y este es un llamado a seguir creyéndole a Dios, pues somos llamados a tener la convicción por la fe que Dios es fiel. El Dios que se llevó a Enoc nos ha prometido también nuestra salvación hasta el final. Los hebreos debían de continuar perseverando y creyendo en Dios para agradarle. Y nosotros debemos de continuar creyendo en Dios y en Cristo para agradarle. Debemos creer que Él es el galardonador, que Él recompensa a los que vienen a Él y perseveran en su fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noten el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le busquen. Ahora, ¿cuál es la recompensa que Dios le da a los que se acercan a Él? Un comentarista dijo: Él mismo es la recompensa. Cristo es suficiente. La salvación tan grande que tenemos en el Evangelio es la recompensa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le busquen. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la historia de Enoc. Gracias por su fe que perseveró 300 años. Gracias, Señor, por mostrarnos que en el Evangelio se reversa las maldiciones del pacto para que no veamos nosotros la muerte. Gracias por recordarnos que sin fe es imposible acercarnos a ti. Te pedimos que bendigas el resto de la noche. En el nombre de Cristo. Amén.